Buenos días a todos, ¿cómo están? Como que el calor nos golpea y nos cansa más, ¿verdad? Yo creo que yo ya llegué a la edad de los ya nunca, porque llegaba aquí por las mañanas y me ponía junto con Héctor a barrer la banqueta y toda la basura que se acumula el fin de semana, y no me cansaba, pero ya me canso. Y estaba pensando en darle la estafeta a otro, que venga temprano, que traiga corbata y que empiece a barrer allá afuera. No necesita traer corbata, pero yo le dije a Héctor en una ocasión, es que solamente los que traemos corbata tenemos derecho a barrer aquí, porque nada más él y yo lo hacíamos y los dos traíamos corbata. Y ya de perdido lo animaba. Muy bien, gracias a Dios por este día, hermanos. Siempre considero que venir a la casa de Dios es un gran honor, es un gran privilegio, es una costumbre que debemos hacer hábito en nuestra vida. Es una costumbre, es un hábito que debe transformarse en una virtud de parte nuestra. Me enseñaron hace muchos años que las costumbres forman hábitos y los hábitos forman virtudes. Y la costumbre del Señor Jesucristo, según Lucas 4:36, era estar cada día de reposo en la sinagoga, donde quiera que Él estuviere, en Galilea, en Judea, en cualquier ciudad. La costumbre del Señor Jesucristo era estar en la sinagoga, era estar donde se enseñaba la palabra de Dios. ¿Por qué? Bueno, porque la sinagoga era el lugar público de adoración, y él sabía que la adoración pública debe ser la parte de cada persona. Adorar a Dios en público es la parte que nos toca a cada persona en este mundo. Desgraciadamente, muchos tienen la costumbre de adorar cosas falsas, y al adorar cosas falsas, entonces su vida se tuerce por completo. En el pasaje que les quiero compartir, que se encuentra en Lucas capítulo 13, me habla de un milagro de misericordia en un día de reposo. Una mujer que tenía espíritu de enfermedad. Es una mujer que, según la palabra griega para enfermedad, significa que tenía un espíritu de debilidad. Este espíritu de debilidad le atormentaba de tal manera que ella estaba encorvada siempre, encorvada, y no se podía enderezar. Quiero leer el texto y de nuevo retomar la parte que corresponde a lo que les mencioné sobre la costumbre de estar en la casa de Dios cada día de reposo, cada domingo. Porque nuestro reposo final es Jesucristo. Pero nosotros no reposamos en un día sábado. Nosotros nos reunimos en domingo precisamente, y lo voy a ver al final del mensaje. Nos reunimos en domingo porque es el día de victoria del Señor Jesucristo sobre la muerte. Es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y por eso se le llama domingo o Dominus o Día del Señor, porque es el día que el Señor Jesucristo resucitó. Y la iglesia primitiva, la iglesia cristiana, se reunía precisamente cada primer día de la semana. La semana no empieza el lunes, la semana empieza el domingo. Así que cada primer día de la semana la iglesia se reunía. Abramos nuestra Biblia, si ya la tienen por ahí, en Lucas capítulo 13. Desde el versículo 10 hasta el versículo 17 leemos de la siguiente manera. Enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo, y había allí una mujer que desde hacía 18 años
tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella, y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente: 6 días hay en que se debe trabajar. En estos pues, venid y sed sanados, y no en día de reposo. Entonces el Señor le respondió y dijo: hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo? Al decir él estas cosas, se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Que Dios bendiga su palabra. Yo le llamo a este mensaje un milagro de misericordia. Pero el primer versículo tiene para mí una enseñanza bastante fuerte. Creo que lo que ahorita les mencionaba de las costumbres que se hacen hábitos y luego después se transforman en virtudes. La costumbre del Señor Jesucristo era estar cada día de reposo en la sinagoga. Esa era una costumbre. Verifíquenlo, está en Lucas 4:16. Como era su costumbre, dice. Era lo que él acostumbraba, y él sabía, como les mencioné, que la sinagoga era el lugar público de adoración y que cada israelita debía participar en la adoración en público. Era parte de él, así como en Éxodo, creo que es Éxodo 23, se menciona que 3 veces al año el israelita, donde quiera que viviere, si vivía en Grecia, si vivía en Galacia, si vivía en Mesopotamia, él tenía que presentarse en Jerusalén 3 veces al año. Ahí lo encuentran ustedes en ese texto que les acabo de mencionar de Éxodo 23. El Señor Jesucristo sabía que la adoración pública debe ser parte de cada uno de nosotros. Cuando el Señor Jesucristo habla de que acostumbraba ir a las sinagogas, nos dice que no se quedaba en casa a leer. Es que hoy no quiero ir, hoy me voy a poner a leer. O no se quedaba en su casa para orar, o no se quedaba en casa para escuchar un mensaje evangelístico o para escuchar el mensaje por WhatsApp. No había, pero no lo hubiera hecho. ¿Sí? El Señor Jesucristo habla de adoración pública. La pandemia nos pegó tremendamente y pegó tremendamente a las iglesias, a la iglesia de Cristo, porque nosotros disfrutamos, nos gozamos, queremos estar juntos en armonía, y la pandemia nos impidió por órdenes gubernamentales estar aquí, reunidos. Bueno, cada uno de nosotros debe participar en la adoración pública, por pequeña que sea la iglesia. El Señor Jesucristo dijo: porque donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Creo que este es un principio de vida que debiéramos hacer nuestro. Por eso también en Hebreos 10:25 dice: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Hermanos, ya está más cerca nuestra salvación que cuando creímos. Y no tan solo porque ya no tarda el Señor Jesucristo en venir, porque estamos en los últimos tiempos. De eso vamos a hablar la siguiente ocasión. Pero sí les quiero decir que
y ahorita lo platicaba con Carmen, cuando empezamos esta iglesia éramos un buen grupo de jóvenes, y platicaba con Carmen que Dios en su misericordia nos ha recogido a lo mucho 3 personas de esta congregación. Nos acordamos de Enrique, nos acordamos de Chuy Garza, ¿y de quién más, Carmen? De Mati. Dios ha sido bueno en ese sentido, no ha puesto sobre nosotros tristeza sobre tristeza en ese sentido. Ha tenido misericordia. Sí, han muerto familiares nuestros, pero no se congregaban aquí con nosotros. Y cuando menciono esto, lo digo porque en su misericordia Dios nos mantiene fuertes, pero ya somos una iglesia con muchos ancianos y necesitamos el resto de nuestra vida, y hoy se inicia el resto de nuestra vida. Si no lo habían hecho antes, hoy se inicia el resto de nuestra vida. Debemos practicar esa costumbre de estar cada fin de semana en la iglesia. ¿Y saben por qué? Porque tenemos 6 días fuera, y en esos 6 días que estamos fuera, nosotros tenemos la influencia de muchas cosas que nos desvían o nos distraen de Dios. Pero aquí, según lo que dice la Escritura también en Proverbios 29:18, dice: sin profecía el pueblo se desenfrena. O en otra versión dice: sin profecía el pueblo perece. Necesitamos estar en la casa de Dios porque se enseña la palabra de Dios. Y al enseñarse la palabra de Dios, nosotros corregimos rumbo, retomamos camino. Esa es una de las muchas razones. Pero adorar a Dios públicamente como lo hacía el Señor Jesucristo, y no tiene que ver nada con la música, la adoración. La adoración es estar reunidos, obedeciendo a Dios, adorándolo en espíritu y en verdad, como dice en Juan 4:24. En este pasaje que acabo de leer, nos dice que el Señor Jesucristo se encontraba en una sinagoga. No se nos dice si estaba en Galilea, no se nos dice si estaba en Judea. Lo único que se nos dice es que Él estaba en una sinagoga, y una costumbre que tenían los israelitas para edificar una sinagoga era que si al menos había 10 israelitas en un pueblo, se edificaba una sinagoga. En Jerusalén había 394 sinagogas. Otros dicen, según lo que estuve investigando por aquí, que había 480 sinagogas. Así que el punto, para hacer esto más que nada un contexto del milagro de misericordia que vamos a tratar en este momento, el Señor Jesucristo, lo único que sabemos es que estaba en una sinagoga y estaba en un día de reposo, y ese día de reposo el Señor hizo un milagro de misericordia. Una mujer con espíritu de enfermedad. La palabra griega es asteneos y significa debilidad, falta de fuerza, como si estuviera poseída por un espíritu de esclavitud. Me pone a pensar a cuántas personas representa esta mujer. Esta mujer representa a muchas personas que su pecado ha torcido su vida, ha torcido su camino. No pueden ver más que hacia abajo. Hace algunos años leí un libro que hablaba sobre la unción con aceite, y una mujer que tenía muchísimos años, ya era una mujer grande de edad, pero tenía muchos años encorvada, estaba torcida en la cama, no se podía levantar, y prácticamente sus huesos de la columna estaban todos atrofiados. Enderezarse era un dolor muy grande. Yo ahorita estoy padeciendo de un problema con este dedo índice. El dedo índice ya no se quiere enderezar, me duele,
Me duele cada vez que yo lo quiero enderezar. Ahora imagínense una mujer que solamente está encorvada y que no se puede enderezar y que solamente ve hacia abajo. No tiene esperanza. 18 años había estado atada, precisamente como dijo aquí el Señor Jesús, por un espíritu de enfermedad. Esto nos dice una cosa, que aún en las sinagogas había personas endemoniadas. La Escritura registra en varias ocasiones que en las sinagogas estaban personas poseídas por los demonios. Y el Señor Jesucristo muestra su misericordia cuando pone sus ojos sobre ella. Pero quiero irme un poco más despacio en este sentido. En el versículo 11 dice: había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando me dice en ninguna manera, me dice que lo intentó de muchas formas. Lo intentó de una, de otra y no se podía enderezar. Era muy grande el dolor que tenía y no podía mantenerse derecha. No podía ni siquiera estar derecha. Cuando aquí nos dice que el Señor Jesucristo menciona que estaba atada por un demonio, significa que un demonio la dominaba, le quitaba la fuerza, estaba prácticamente débil, y me pone a pensar mucho en las personas que no tienen fuerza para salir de su pecado, no tienen fuerza para salir de la esclavitud en la que cayeron. Y esta mujer, repito, los representa. Observen ustedes nada más, haciendo un resumen de esta mujer. Dice, era una mujer que tenía 18 años de estar poseída por un demonio, y este demonio le quitaba la fuerza. Este demonio la debilitaba tanto que la mujer solamente andaba encorvada. No sé a cuántos de ustedes han tenido algún problema con la columna, pero algunos que han tenido problemas con la columna solamente se encuentran libres de dolor, o su dolor se calma en una posición. En una posición. El término médico para este padecimiento es espondilitis deformans. Es una curvatura de la columna, simple y sencillamente, y no hay manera de curarla. La mujer de la que les hablé, que leí, esta mujer le habló a su pastor, la ungieron con aceite, y en el momento que la ungieron con aceite, esta mujer se durmió. Y al día siguiente despierta, y por misericordia de Dios, esa mujer fue sanada y empezó a actuar como que ya estuviera sana. Y está escrito esto en un libro, ahorita no recuerdo el nombre del libro, pero aquí vemos en la Biblia el caso de esta mujer, y dice, no podía mirar hacia arriba, andaba siempre agachada, sometida a su enfermedad. Y hay algo interesante, ¿a cuántos de nosotros la enfermedad nos impide asistir a la iglesia? Oye, es que estoy enfermo, es que tuve este padecimiento, es que tuve este otro, por eso no pude asistir. Bueno, esta mujer que no se podía enderezar, esta mujer que estaba encorvada todo el tiempo, esta mujer, su enfermedad no le estorbaba para ir a la iglesia. Tal vez escuchó hablar del Señor Jesucristo. Tal vez ella, al escuchar hablar del Señor Jesucristo, lo escuchó tarde y llegó tarde y se sentó del lado donde se sientan las mujeres, tal vez en la última fila, y ahí el Señor Jesucristo la ve. Y hermanos, aquí hay algo que también quiero resaltar. Observen en el siguiente versículo que dice, cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Es el versículo 12 de ese capítulo 13. Muchas veces leemos la Escritura y la leemos de corrido,
y no nos detenemos a contemplar la acción. Para mí en la Biblia, al leerla, los verbos son muy importantes. ¿Qué es lo que hizo aquí? De repente el Señor Jesucristo estaba enseñando, porque lo dice en el versículo número 10, y de repente sus ojos se posan sobre una mujer, y tan pronto como la vio, tuvo compasión de ella. La mirada del Señor Jesucristo, hermanos, es una mirada llena de compasión. Es una mirada llena de misericordia, y no como la misericordia que tenemos nosotros, que decimos, ay, pobrecita. Porque a veces es lo único que hacemos, decimos, ay, pobrecita, y no hacemos nada. Pero la misericordia del Señor Jesucristo siempre iba acompañada de su poder. Y el Señor Jesucristo la vio, y dice la Escritura que después de 18 años de estar afligida por un demonio, el Señor Jesucristo pone las manos sobre ella y dice, al instante se enderezó y glorificaba a Dios. Esto, hermanos, me habla en primer lugar de la mirada del Señor Jesucristo. No sé cuántos de ustedes quisieran que ahorita en este momento el Señor Jesucristo los mirara. Esta semana pasada estuve preparando el mensaje de Lucas 17 sobre los 10 leprosos. Y los 10 leprosos, va pasando el Señor Jesucristo entre Galilea y Samaria, y de repente salen los 10 leprosos, hijo de David, hijo de David. Y para eso la lepra ya les había dañado las cuerdas vocales. Lo que salía era una voz ronca, que nada más era como un chirrido por ahí, y gritaban, como decía, aquí estamos, míranos, porque la mirada del Señor Jesucristo siempre va acompañada de su poder. Cuando el Señor Jesús se encontró con un leproso que hincada la rodilla viene ante él y le dice, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Y el Señor Jesucristo le puso la mano al leproso, lo tocó y le dijo, quiero, sé limpio. Y al instante la lepra desapareció. Cuando el Señor Jesucristo vio al pueblo de Israel que estaban como ovejas desamparadas y dispersas, dice, tuvo compasión de ellas. Cuando el Señor Jesucristo te ve necesitado, su mirada de misericordia se posa en ti. A veces no tenemos que andar gritando, pero como quisiéramos gritar y decir, llamar la atención para decir, mírame a mí. Sí, estamos muchos aquí, pero yo estoy necesitado de esto. El Señor Jesucristo tiene la capacidad de ver cada corazón, y el Señor Jesucristo te está viendo precisamente en este momento. Y luego se escuchan las palabras más hermosas que se pueden escuchar, o más dulces, que son música, o fueron música a los oídos de esta mujer. Mujer, eres libre de tu enfermedad. Cuando le dijo eres libre de tu enfermedad, no tan solo le dijo eres sana, eres libre del demonio que te azota. No tan solo la sanó, sino que la libertó espiritualmente. Porque todavía, hermanos, en las iglesias hay personas que están atadas por temores, atadas por demonios que siembran esos temores, y necesitan la compasión del Señor Jesucristo, necesitan la mirada del Señor Jesucristo, pero necesitan reconocer que no pueden enderezar su vida por sí mismos. Es el caso de esta mujer. Aquí tengo vamos a decir, es un resumen, un cuadro, más bien dicho, de lo que pudiera ser esta escena en la sinagoga. La mujer, repito, escuchó hablar del Señor Jesucristo, estaba enferma desde hacía 18 años, y tan pronto como escucha hablar de que el Señor Jesucristo va a estar en la sinagoga, ella decide asistir a la sinagoga, pero ella, según lo que yo leo aquí, no le importó su enfermedad. Ella asistió a la sinagoga, y allí en la sinagoga le tocaba un lugar a las mujeres y un lugar a los hombres. Ella se sentó del lado de las mujeres,
Pensemos que se sentó en la parte de atrás y cuando el Señor Jesucristo estaba enseñando, sus ojos la contemplaron. Y en ese momento la llama y le dice: mujer, ven. Pone las manos sobre ella y al instante desaparece la enfermedad, desaparece el demonio. Y estas palabras, eres libre de tu enfermedad, son palabras que tal vez a muchos les suenen huecas, pero al enfermo es música. Es música para sus oídos. Es un deleite saber que te vas a ver libre de una losa que has estado cargando y que te trae aplastado. En el caso de esta mujer, dice que al instante se enderezó y glorificaba a Dios. Y me puse a pensar, a examinar en la Escritura cuántos casos hay de personas que han sido sanadas y que le dan en todo la gloria a Dios. En el caso de los 10 leprosos, 9 no le dieron gracias, pero el otro el samaritano, se vino dándole gracias a Jesús y dándole la gloria a Dios. Ahorita que Javier leía el Salmo 103, nos narra precisamente o nos describe cómo es Dios y cómo debe ser también nuestra alma para darle las gracias y la gloria a Él por tanta bendición recibida. Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Pero recuerden, muchos de nosotros sí tenemos mala memoria y nos olvidamos que hoy amaneció y que hoy estamos vivos, que hoy Dios nos dio de comer, que Dios nos dio una noche fresca, porque gracias a Dios tenemos allí un climita, un abanico, lo que sea. Nos olvidamos de tantos beneficios y la Biblia dice que no debemos olvidarnos de ninguno de sus beneficios. Esta mujer tan pronto se vio sanada, le dio la gloria a Dios. Bartimeo tan pronto como escuchó que pasaba una multitud y que supo quién era el que iba dirigiendo la multitud, que era el Señor Jesús, Bartimeo empieza a gritar: ¡Hijo de David! ¡Hijo de David! ¡Ten misericordia de mí! Y le decían que se callara, pero él gritaba más fuerte: ¡Hijo de David! ¡Ten misericordia de mí! Hasta que Jesús le llama y le pregunta: ¿qué quieres que te haga? Que recobre la vista. Y al instante recuperó la vista y caminaba con Jesús dándole la gloria a Dios. Estas palabras, la mirada de Jesús y la otra, ¿qué quieres que te haga? ¿No te gustaría hacer las tuyas en esta mañana? Yo quiero, y todas las mañanas lo busco, que Jesús me mire y que vea la condición en la que estoy. No necesito explicarle, pero tampoco necesito ocultarle todos los problemas y las luchas que traigo. Señor, aquí estoy. Me acuerdo de un himno que decía: tal como soy de pecador, sin más confianza que tu amor, ya que me llamas, acudí, Cordero de Dios, heme aquí. Pero aquí estoy tal como soy. No necesito lavarme, no necesito peinarme o no necesito corregir algo de mi vida. Me presento ante el Señor y les digo: aquí estoy, tal como soy. Esta curación que hizo nuestro Señor Jesucristo, repito, representa todo lo que el Señor Jesucristo puede hacer por los pecadores. Y aquí conviene que pongamos atención. Representa todo lo que el Señor Jesucristo puede hacer por aquellos a quienes el peso de su pecado ha torcido sus vidas. No pienses en nadie más ahorita, piensa en ti. ¿Qué pecado torció tu vida? ¿Qué pecado te hizo desviarte de tu camino? ¿Qué pecado
te ha hecho torcer tu vida de tal manera que no has podido enderezarte, no has podido corregir camino. Hay un espíritu de debilidad, te ha quitado el demonio, el pecado, las fuerzas para poder enderezar tu vida. Ya no hay fuerza de voluntad, simple y sencillamente sigues acostumbrado a lo malo. Ahorita les hablaba de costumbres, que se forman hábitos y buenos, y los hábitos se forman en virtudes, pero esos son los buenos hábitos. Hay personas que tienen costumbres, vamos a decir, malas costumbres, y esas malas costumbres hacen malos hábitos, y los malos hábitos hacen vicios. Por eso es importante contar con el Señor Jesucristo para que nuestra vida sea cambiada. La palabra de Dios transforma. En el Salmo 19 nos dice que convierte el alma. Y en Romanos 12, 1 y 2 dice que debemos ser transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Es la manera en que chango viejo sí aprende maroma nueva. Es la manera en la cual cada uno de nosotros, sin importar la edad y todos los malos hábitos que hayamos adquirido en nuestra vida, el Señor Jesucristo nos puede cambiar, transformar. Pero es importante que uno por uno vayamos deshaciéndonos de esos malos hábitos. ¿Que nos va a costar? ¿Que vamos a luchar? Sí, vamos a luchar, pero el Señor Jesucristo está con nosotros. Ahorita entonábamos el Salmo 84. Dice, cuya fuerza, benditos los que moran en ti, ¿cómo dice? Por siempre te alaban, cuya fuerza está en ti y en Dios está su corazón. Ya no vamos a luchar con nuestras fuerzas para dejar las malas costumbres. Vamos a luchar con la fuerza de Dios para dejarlo, porque en nosotros está el Espíritu Santo y nos capacita. No es un espíritu de cobardía, no es más que un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. De poder porque antes no teníamos, porque tal vez hemos buscado escapar muchas veces, como esta mujer tal vez lo intentó, y verse libre de su enfermedad y no podía, y tal vez tú has intentado escapar del pecado que te domina y no has podido, pero el Señor Jesucristo te ayuda. El Señor Jesucristo, tengo anotado aquí, dice, quiere enderezar tu vida, quiere que ya no veas hacia abajo a la profundidad de la miseria en la cual has caído, quiere que veas hacia arriba, quieres que busques las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, quiere que tengas esperanza, y la esperanza viene de arriba, no viene de las cosas terrenales. El Señor Jesucristo, con esta mujer, al sanarla, está diciendo todo lo que puede hacer por ti. Ahora, cuando el Señor Jesucristo sanó a esta mujer, y aquí entra la segunda parte del mensaje, toda la congregación, toda la sinagoga debiera haber estado dándole la gloria a Dios, toda la sinagoga debiera estar glorificando a Dios y agradecida de que una mujer que estaba enferma por 18 años quedó sana. ¿Pero fue así? No. Al contrario, el principal de la sinagoga se enojó, se molestó de que el Señor Jesucristo hubiera sanado en día de reposo. Es verdad, el día de reposo no se debía trabajar. La Escritura lo dice y tengo aquí varias citas bíblicas. Pero el día de reposo, como era interpretado por los judíos, era mal interpretado por los judíos. De tal manera que la interpretación que ellos le daban al trabajo era muy rigorista. Ellos decían, el día de reposo no debes cocinar porque cocinar es trabajo. El día de reposo tú no debes caminar tanto porque si caminas tanto es trabajo. Si te pasas de estos 1000 metros o menos, no sé la cantidad, pero les daban camino de un día de reposo, lo leen en la Escritura. No puedes caminar más porque más es trabajo. No puedes sanar en día de reposo.
te tienes que esperar al día siguiente si estás enfermo. A menos que estés muy grave, entonces sí puedes ser sanado. Y el Señor Jesucristo era lo que estaba diciendo. Entonces este hombre de la sinagoga, el principal enojado, le dice: 6 días hay en los cuales se puede venir y ser sanado, pero no en el día de reposo. Y el Señor Jesucristo entonces le dice lo que realmente son. Le dice: hipócrita. Hipócrita. ¿Por qué razón le dice hipócrita? Porque ellos, todos los judíos, en el día de reposo tenían a su animal, a su asno, a su bestia, a su buey en el pesebre, pero después lo desataban y lo llevaban a beber. Ellos no se fijaban en eso, en que ellos estaban desatando a sus animales. Tenían compasión de sus animales, pero no tenían compasión de una mujer que tenía 18 años de estar atada por un demonio. Y el Señor Jesucristo, ahí es cuando prácticamente les dice: misericordia quiero. Y ustedes no han sido misericordiosos. Ustedes son hipócritas porque desatan sus animales, tienen compasión de ellos, pero no tienen compasión de esta mujer. Ahora, observemos algo. Los cristianos guardamos todos los mandamientos que están en Éxodo 20, con excepción del día de reposo o del sábado. Ustedes se van a encontrar que los mandamientos que están en el Antiguo Testamento se repiten en el Nuevo Testamento, con excepción del sábado. Con excepción del sábado, porque el sábado, el día de reposo del sábado, era un pacto hecho entre Dios y el pueblo judío, los israelitas. No era un pacto para los gentiles, no era un pacto para los que no somos judíos. Observen y acompáñenme por favor a Éxodo 31. Desde el versículo 12 en adelante. Dice de la siguiente manera. Quiero que lo observen con detenimiento. Habla de, el título que tiene ahí es el día de reposo como señal. Habló además Jehová a Moisés diciendo: tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, en verdad el Señor Jesucristo está por encima de cualquier día de reposo. Ahora, ¿por qué los cristianos nos reunimos el domingo? Bueno, nos reunimos el domingo precisamente para celebrar la victoria, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo de entre los muertos. Observen ustedes, hay muchas citas bíblicas, se las voy a dar. Juan 20, 19 y 26 nos dice: reunidos los discípulos el primer día de la semana. Los discípulos empezaron a reunirse, la iglesia cristiana se empezó a reunir el primer día de la semana, el domingo. Reunidos los discípulos el primer día de la semana. Lo encuentran en Juan 20, 19 y 26. Pero acompáñenme a Hechos capítulo 20. Ya la iglesia primitiva, ¿qué hacía? La iglesia primitiva ya no podía seguir guardando toda la ley. Y no podía seguir guardándolo de tal manera que los judíos que se habían metido encubiertamente para judaizar entre la iglesia, para que la iglesia guardara la ley, estos judíos decían: tienes que circuncidarte, tienes que guardar la ley de Moisés. Y entonces Pedro se levanta, se pone en pie, esto en Hechos capítulo 15, y les dice: no podemos poner sobre los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar. No podemos pedirles que guarden la ley. Y en Hechos capítulo 20, versículo 7, leemos de la siguiente manera: el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, y habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Ahí nos habla
de cómo Eutico, que estaba sentado, cae, es muerto y Pablo lo levanta, lo resucita. Pero ¿cuándo estaban reunidos los discípulos? El primer día de la semana. ¿Qué me dice también 1 Corintios capítulo 16 en el versículo 2? Dice, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo para ofrendarle a Dios, en cuanto a la ofrenda para los santos. Los cristianos nos reunimos ese día para darle gloria al Señor Jesucristo y para festejar su victoria. Hay un versículo en Mateo 23, donde nos dice que hay algo más importante que guardar nuestros deberes. Por ejemplo, hay algo más importante que guardar la ley. Hay algo más importante que guardar un día de reposo. Y es la misericordia. Según Mateo 23 es la justicia, la misericordia y la fe. Esto, dice el Señor Jesús, debieras haber guardado. No descuidemos la misericordia, hermanos. Hace unos días también les comentaba que si Dios es misericordioso con nosotros, es porque nosotros también debemos ser misericordiosos con los demás. No es nada más que bueno y gracias Dios porque me bendijiste. No. Es porque también yo tengo que aprender a ser misericordioso. La Escritura dice, y en palabras del Señor Jesucristo, es: sed pues misericordiosos como vuestro Padre que está en los cielos es misericordioso. El Señor Jesucristo nos dice que Él es nuestro reposo. El Señor Jesucristo nos dice que debemos descansar en Él. El Señor Jesucristo nos está enseñando, y estoy haciendo un resumen del mensaje, nos está enseñando a congregarnos y a no buscar quedarnos en casa haciendo cualquier otra cosa, porque la adoración pública es importante para la iglesia, pero es importante para ti, para tu vida personal y para tu familia. Porque si tú no te reúnes, no vas a saber ni cómo enseñar, ni cómo enderezar tu camino, ni el de tu familia. Esas son las razones. Y aparte, como les dije hace rato, sin profecía el pueblo se desenfrena. Se requiere la Escritura para caminar por el camino correcto. ¿Recuerdan ustedes? Bueno, no sé cuántos aquí pudieron hacer alguna vez un trabajo de albañil para levantar una pared de bloques. Pero para levantar una pared de bloques se ve muy sencillo colocar un bloque encima del otro, poner la mezcla y colocar el otro. Pero hazlo derecho, ahí es donde está lo difícil. Y para eso se usa la plomada. Si lo haces a plomada, va a salir derechito. Y lo único que hacen es a un cordón en la punta le atan un clavo y lo colocan en la parte superior y de ahí se viene, cuelga derechito. Y en base a esa línea, a esa plomada, van levantando la pared. Si nosotros no tenemos esta plomada, si no la consideramos cada día, si no la consideramos en la adoración pública, nuestra vida va a torcerse. Vamos a edificar paredes chuecas. El Señor Jesucristo nos enseña a ser misericordiosos, compasivos, pero también nos está mostrando cómo su misericordia está acompañada de su poder. Y estoy seguro de que tal vez ahorita aquí entre nosotros haya una o muchas personas que estén diciendo: Señor Jesús, mírame a mí, mírame, aquí estoy, contémplame, yo estoy necesitado, yo torcí mi vida. Tal vez
con las drogas, con el alcohol, con el sexo. Torcí mi vida. Señor Jesús, no tengo fuerza para salir de esto. Endereza mi vida. Sáname. Y hoy, si tú acudes a Jesucristo, vas a escuchar las palabras más hermosas a tus oídos. Eres libre de tu enfermedad. ¿Qué tienes que hacer? Llámale la atención a Jesús. Señor, aquí estoy. Dile, Señor, aquí estoy. Acude a la iglesia. Aquí estamos seguros de que está el Señor Jesucristo, porque donde están 2 o 3 reunidos en su nombre, aquí está el Señor Jesús. Él dijo eso. Son palabras suyas. Ahora, ¿cuál sería tu principal problema? No tienes por qué decirlo, pero sí tienes por qué buscar al Señor Jesucristo y decírselo a Él. Y no le ocultes nada, no le ocultes nada, no trates de justificarte, porque en muchas ocasiones es lo que he escuchado. Personas que tratan de justificarse porque fallaron de una o de otra manera. Es que si hubiera estado conmigo, o si yo no hubiera hecho esto, se justifican. Hermanos, ante Dios hay que presentarse tal y como uno está, enfermo, porque los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Cuando vamos al médico no necesitamos estar sanos para que Él nos atienda. No, yo no voy enfermo porque quiero que Él me sane. Para eso está Él. Y el Señor Jesucristo está para sanar tu vida, para enderezarla, para que tengas esperanza, para que veas hacia arriba, para que puedas tener una vida plena, sin dolor, sin sufrimiento, una vida con esperanza. Vamos a orar. Padre, muchas gracias por esta oportunidad que me has dado de predicar tu palabra, y gracias en particular por la enseñanza del día de hoy. En muchas ocasiones tú me has escuchado orar una y otra y cientos de veces, tal vez la misma petición, y en muchas ocasiones he querido llamar tu atención para que me veas y escuches la necesidad que tengo. Te doy gracias porque yo sé que tú siempre me ves, pero también sé que tú tienes la respuesta a mi petición a su tiempo. Gracias por ello. Gracias porque estoy seguro de que tú habrás de responder a esta petición que tengo delante de ti en tu tiempo. Pero mira el corazón de cada uno de mis hermanos aquí, de cada persona aquí reunida. Ellos también quisieran llamar tu atención para que tengas misericordia de ellos, para que veas su necesidad y que tu misericordia, acompañada de tu poder, los sane, enderece sus vidas, les dé esperanza. Te ruego, Señor, en este momento que veas el corazón de cada persona aquí y que al verlo tengas misericordia y los libres de la esclavitud en la que se encuentran, los libres de esa vida torcida, y que su vida sea derecha conforme a tu palabra a partir del día de hoy. Con nuestras cabezas inclinadas, por favor. Sé que la invitación que hago la hago en el nombre de Jesucristo, pero esta invitación no se responde tan solo levantando la mano, sino se responde convencido de caminar con Jesucristo. Si has torcido tu vida y no la has podido corregir porque ya no hay fuerza en ti, y esta mañana te has dado cuenta que Jesús tiene el poder para enderezar tu vida, para darte esperanza, quisieras acudir a Él en esta mañana y quisieras indicarlo levantando tu mano.
Hay una mano que se levanta, hay otra mano que se levanta más atrás, otra más, hay 4 manos, otra mano más. Padre, te pido que bendigas las manos que se han levantado y que a partir de hoy esas malas costumbres que se han hecho vicio en nosotros sean destruidas y que por el poder de tu Espíritu Santo podamos hacer buenas costumbres que se transformen en buenos hábitos y luego en virtudes en nuestra vida. Y Señor, que podamos hacer esto conforme a tu palabra. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén.